El sándwich le costó todo, pero le regaló a él un futuro que algún día valdría 240 millones. Y nadie lo supo. Nadie lo contó. Nadie aplaudió. Larisa tenía 9 años y aprendió demasiado pronto que el hambre no siempre hace ruido. A veces se queda quieta, mirando desde el otro lado de una reja oxidada, con los ojos demasiado grandes para un rostro tan pequeño. Era una tarde caliente, de esas en las que Sao Paulo parece contener la respiración, y ella estaba sentada en el bordillo frente a la escuela pública, sosteniendo con cuidado el único sándwich que su madre había podido preparar. Pan blanco, una lancha fina de mortadela, nada más. Para Larisa, aquello era un tesoro. Fue entonces cuando lo vio. El niño blanco estaba al otro lado de la verja, sentado en el suelo de un edificio abandonado. No lloraba. No pedía. Solo miraba. Sus manos temblaban ligeramente, y su estómago rugió con un sonido que atravesó el ruido de la calle. Larisa sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de miedo y certeza. Miró su sándwich. Miró al niño. Caminó hasta la reja. No dijo una palabra. Separó el pan en dos y le pasó la mitad por entre los barrotes. El niño levantó la vista, sorprendido. Dudó un segundo, como si no confiara en que aquel gesto fuera real. Luego tomó el pan con ambas manos y comió despacio, como si temiera que desapareciera. Larisa se sentó frente a él y esperó. Cuando terminó, no hubo gracias. No hubo nombres. Solo un silencio lleno. Al día siguiente, volvió a hacerlo. Y al siguiente. Durante 6 meses. La familia de Larisa apenas tenía para sobrevivir. Su madre limpiaba casas ajenas, su abuela cosía hasta que los dedos se le entumecían. Aún así, cada mañana, Larisa guardaba parte de su comida, o se quedaba sin ella. Nadie se lo pidió. Nadie la obligó. Ella simplemente decidió. Con el tiempo, el niño empezó a sonreírle. Se llamaba Enrique. Vivía con un tío que bebía demasiado y desaparecía durante días. Larisa no entendía del todo lo que eso significaba, pero entendía el vacío. Se reconocían en él. El último día llegó sin aviso. Larisa llegó con su sándwich como siempre, pero el edificio estaba vacío. Esperó. El sol bajó. Cuando ya estaba a punto de irse, Enrique apareció con una mochila vieja colgada del hombro. Tenía los ojos rojos, no de hambre, sino de despedida. «¿Nos vamos?», dijo. «A otro lugar». Larisa sintió que algo se rompía, aunque no sabía ponerle nombre. Enrique apretó los labios y, con la solemnidad absurda de los niños que prometen lo imposible, habló. «Cuando sea rico, volveré. Voy me casar contigo». Larisa rió. No por burla, sino porque aquella promesa era tan grande que daba vértigo. Se quitó el lazo rojo del cabello, lo partió con cuidado y ató una mitad alrededor de la muñeca de Enrique. «Para que no te olvides», dijo. Él asintió como si acabara de recibir una misión sagrada. 22 años pasaron como si alguien los hubiera borrado del mapa. Enrique Barbosa despertó una mañana en un apartamento tan alto que la ciudad parecía un modelo a escala. El vidrio, el acero, el silencio. Todo era caro, calculado, impecable. El reloj marcaba 6 en punto. Tenía una reunión con inversionistas en 2 horas y otra más tarde con el consejo. Su nombre aparecía en revistas, en rankings, en titulares que hablaban de genio, de visión, de éxito. Y aún así, cada mañana, lo primero que hacía era mirar su muñeca. El lazo ya no estaba allí, claro. Se había deshecho hacía años. Pero la marca, invisible, seguía apretándole la piel. Durante 5 años la buscó. Compró edificios en barrios donde nadie compraba. Contrató investigadores privados, revisó registros escolares, hospitales, archivos olvidados. Pagó sumas que habrían cambiado la vida de familias enteras. Nada. Larisa era un nombre común, un eco sin dirección. A veces pensaba que quizá la había inventado. Que aquel gesto de bondad había sido un sueño necesario para sobrevivir a la miseria. Pero entonces recordaba el pan seco, el lazo rojo, la risa breve antes de la despedida, y sabía que no. Esa noche, Enrique debía asistir a una reunión comunitaria en el centro de Sao Paulo. Un proyecto social, dijeron sus asesores. Buena imagen. Buen discurso. Aceptó sin interés real, más por cansancio que por convicción. Al otro lado de la ciudad, Larisa se miraba en el espejo de un baño público, ajustándose el cabello. Había envejecido antes de tiempo, pero sus ojos seguían teniendo la misma firmeza silenciosa. Trabajaba como auxiliar en una escuela y cuidaba de su madre enferma. La vida no le había dado tregua,
pero tampoco le había quitado la dignidad. Abrió la mano y miró lo que guardaba desde hacía más de 2 décadas, la otra mitad del lazo rojo, gastada, casi deshecha, pero intacta en su significado. Nunca supo si Enrique había cumplido su promesa. Nunca lo buscó. Algunas promesas, pensaba, solo existen para salvar un momento. La reunión comunitaria estaba a punto de empezar. Enrique ajustó su corbata frente a las puertas del salón. Larisa respiró hondo antes de entrar por la entrada lateral. Ninguno sabía que el pasado estaba a segundos de alcanzarlos. Ninguno sabía que, entre cientos de rostros anónimos, había uno que llevaba exactamente la misma historia partida en dos. Enrique dio un paso adelante, levantó la vista, y por un instante sintió esa presión antigua en el pecho, como si alguien hubiera pronunciado su nombre sin sonido. Como si alguien hubiera pronunciado su nombre sin sonido. Sus ojos recorrieron el salón con la distracción educada de quien ha aprendido a no esperar nada. Filas de sillas de plástico, murmullo bajo, olor a café barato. Entonces la vio. No de frente, no todavía. Vio el lazo primero. Un destello rojo, viejo, casi invisible, asomando entre los dedos de una mujer que se sentaba en la tercera fila. El mundo se estrechó. El ruido desapareció. Enrique sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo hubiera decidido frenar solo para él. Dio un paso más. La mujer levantó la cabeza, y durante una fracción de segundo sus miradas se cruzaron sin reconocerse. 22 años pesan demasiado para la memoria del rostro. Pero no para la memoria del gesto. Larisa frunció ligeramente el ceño. Aquel hombre alto, traje oscuro, postura segura, algo en la manera en que se movía le resultó incómodamente familiar. Bajó la vista de nuevo, nerviosa, apretando el lazo en la mano como un talismán. Enrique tomó asiento en la mesa principal, pero ya no escuchaba a nadie. Sentía un martilleo constante en las sienes. La mitad invisible del lazo parecía apretarle la muñeca con fuerza renovada. Se inclinó hacia uno de los organizadores, murmuró algo sobre tomar la palabra más tarde y se levantó sin esperar respuesta. Caminó entre las filas con una mezcla de decisión y miedo infantil. Se detuvo a 1 metro de ella. «Disculpa», dijo, y su voz salió más baja de lo que esperaba. «¿Puedo sentarme?» Larissa levantó la vista. Ahora sí lo miró de verdad. El corazón le dio un golpe seco. No por reconocimiento, sino por una sensación absurda de pérdida, como cuando uno recuerda algo importante sin saber qué es. «Claro», respondió, haciéndose a un lado. Se sentaron. El silencio entre ambos era pesado, incómodo, cargado de preguntas no formuladas. Enrique buscaba palabras que no sonaran ridículas. ¿Cómo se pregunta por un lazo rojo después de 2 décadas? ¿Cómo se invoca a una niña que quizás solo existe en la memoria? Ese lazo, empezó, señalando con cautela. ¿Es importante para ti? Larissa dudó. Nadie le había preguntado nunca. Sonrió apenas, una sonrisa cansada. Es una promesa vieja, dijo. De cuando yo era una niña. Enrique tragó saliva. El mundo volvió a estrecharse. ¿Te importaría decirme, de dónde viene? Larissa bajó la mirada al lazo. Sus dedos lo recorrieron con cuidado, como si temiera que se deshiciera al contacto. De un niño al que le daba de comer, respondió con sencillez. O quizá al revés. Nunca supe quién salvó a quién. Enrique cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, el brillo que había aprendido a esconder en salas de juntas y portadas de revistas se asomó sin permiso. ¿Tu nombre es Larissa? Preguntó, casi en un susurro. Ella levantó la cabeza de golpe. El lazo cayó de su mano. ¿Cómo sabes? Él no respondió de inmediato. Extendió la muñeca izquierda, vacía, desnuda, pero la sostuvo como si aún llevara algo atado. Porque llevo buscándote 5 años, dijo. Y porque prometí volver. El tiempo, finalmente, se dio. Larissa se llevó una mano a la boca. Los recuerdos se precipitaron sin orden, la reja oxidada, el pan partido, el estómago que dolía menos cuando compartía. Los ojos grandes de un niño que fingía no tener hambre. Enrique, pronunció, probando el nombre como si fuera nuevo. Él asintió. Sonrió. No la sonrisa ensayada del CEO, sino la torpe, insegura, del niño que había sido. La reunión continuaba a su alrededor, ajena a la implosión silenciosa que estaba ocurriendo en la tercera fila. Nadie notó las lágrimas discretas de Larissa, ni el temblor contenido en las manos de Enrique. Pensé que no existías, confesó ella. O que habías olvidado.
Nunca, respondió él. Lo olvidé todo menos eso. Se quedaron mirándose, absorbiendo los cambios, las pérdidas, las versiones adultas de quienes una vez fueron. Enrique vio en ella la fortaleza que siempre había intuido. Larisa vio en él algo más que éxito, vio al niño que comía despacio para que el pan durara. Yo no soy, empezó ella, insegura. No soy la persona que imaginaste. Enrique negó con la cabeza. Yo tampoco, dijo. Y quizá por eso estamos aquí. El organizador volvió a acercarse, nervioso, recordándole a Enrique que debía hablar. Él levantó una mano, pidiendo un minuto más. Luego miró a Larisa. Después de esto, ¿podemos hablar? Sin prisas. Sin promesas imposibles. Ella respiró hondo. Miró el lazo en el suelo, lo recogió y lo guardó en el bolsillo. Sí, dijo. Podemos. Enrique así levantó. Antes de irse, dudó un segundo y añadió. El sándwich, sonrió. Me salvó la vida. Larisa lo observó caminar hacia el frente del salón, erguido, poderoso, y sintió algo nuevo mezclarse con la nostalgia, una calma extraña, como si una deuda antigua acabara de saldarse. Enrique tomó el micrófono. Miró a la gente, pero por primera vez en años no habló de cifras ni de proyectos. Habló de hambre. De gestos pequeños. De cómo un acto silencioso puede cambiar destinos enteros sin que nadie lo sepa. Mientras hablaba, buscó a Larisa con la mirada. Ella lo escuchaba atenta, con los ojos brillantes, y por un instante, él juró ver reflejada en su muñeca la sombra de un lazo rojo que volvía a apretarse, no como un recuerdo, sino como algo que estaba, lentamente, empezando de nuevo. Empezando de nuevo, pero sin prisa, como se reconstruyen las cosas verdaderas. Cuando terminó de hablar, el salón estalló en aplausos. Enrique inclinó la cabeza con cortesía, pero su atención ya no estaba allí. Bajó del escenario con pasos firmes y volvió a buscarla. Larisa seguía sentada, inmóvil, como si levantarse demasiado rápido pudiera romper el instante. Vámonos de aquí, dijo él en voz baja. Este lugar ya cumplió su función. Salieron juntos a la calle. La noche de Sao Paulo los envolvió con su ruido familiar. Motores, voces lejanas, el silbido del metro bajo tierra. Caminaron unos metros sin hablar. No era silencio incómodo, sino uno cargado de respeto, como si ambos supieran que cualquier palabra apresurada podría desordenar lo que acababa de alinearse después de 22 años. Te busqué, repitió Enrique. En escuelas, en hospitales, en registros que ni siquiera deberían existir. Pensé que si tenía suficiente dinero, el mundo tendría que devolverte a mí. Larisa sonrió con tristeza. El mundo no funciona así, respondió. A veces el dinero solo compra distancia. Se detuvieron frente a una plaza pequeña. Un farol iluminaba un banco de madera gastada. Enrique hizo un gesto invitándola a sentarse. Ella aceptó. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y por un momento pareció que la ciudad los dejaba solos. Yo tampoco tuve una vida fácil, dijo ella. Pero nunca me faltó algo importante. Enrique la miró atento. ¿Qué? Larisa apoyó las manos sobre las rodillas. Saber que hice lo correcto una vez. Eso me sostuvo en los días malos. Pensaba, si pude compartir cuando no tenía nada, puedo resistir ahora. Enrique bajó la mirada. Aquellas palabras pesaban más que cualquier discurso de negocios. Todo lo que soy empezó ahí, admitió. No por el sándwich, sino porque alguien me vio. No como un problema. No como un estorbo. Como un ser humano. Larisa asintió despacio. Yo también me sentí vista, dijo. Cuando aceptaste el pan sin orgullo. Cuando no me preguntaste por qué. Éramos solo dos niños intentando sobrevivir. El silencio volvió a instalarse, más profundo, más íntimo. Enrique se pasó una mano por el rostro, como si ordenara pensamientos largamente reprimidos. Cuando era adolescente, continuó, repetía tu nombre como una promesa. Luego como una meta. Después como una duda. Hubo un tiempo en que pensé que encontrarte sería la prueba final de mi éxito. Larisa lo miró de reojo. ¿Y ahora? Enrique la miró de frente. Ahora sé que encontrarte no me pertenece. Que no es un premio. Es un regalo, si tú lo quieres. Ella respiró hondo. Sus ojos reflejaban años de renuncias, de responsabilidades asumidas demasiado pronto. No puedo ser parte de tu mundo, dijo con honestidad. No como imaginas. Tengo a mi madre. Tengo mi trabajo. Tengo una vida pequeña, pero mía. Enrique no se apartó.
No quiero que entres en mi mundo, respondió. Quiero aprender el tuyo. Aunque sea despacio. Aunque solo sea para caminar a tu lado un tramo. Larisa apretó los labios. El corazón le latía con fuerza, no por romanticismo ingenuo, sino por miedo real. Miedo a perder el equilibrio que tanto le había costado construir. Enrique, dijo. Las promesas de niños son bonitas porque no saben lo que cuestan. Él sonrió, con una mezcla de humildad y determinación. Lo sé. Por eso no te hago ninguna. Solo te pido tiempo. Ella lo observó en silencio. El traje caro, el reloj brillante, todo eso parecía ahora irrelevante frente a la forma en que esperaba su respuesta sin imponerla. Tiempo puedo darte, aceptó al fin. Pero sin rescates. Sin salvadores. Enrique asintió de inmediato. Nunca quise salvarte, dijo. Tú me salvaste a mí. Larisa bajó la mirada, conmovida a pesar de sí misma. Sacó el lazo rojo del bolsillo y lo colocó entre ambos, sobre el banco. Entonces quizá, murmuró, este lazo ya cumplió su promesa. Enrique lo miró. Luego, con un gesto lento, sacó de su cartera un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desplegó. Era la otra mitad del lazo, conservada, gastada, pero reconocible. Larisa abrió los ojos, incrédula. Lo guardaste. Siempre, respondió él. Aunque no supiera para qué. Los dos miraron las mitades separadas, aún sin tocarlas. El viento las movió apenas, acercándolas un poco, pero sin unirlas del todo. No hoy, dijo Larisa suavemente, anticipándose. No todavía. Enrique sonrió, respetuoso. Cuando tú quieras. Se levantaron del banco. Caminaron de regreso a la avenida principal. Los edificios altos brillaban como promesas ajenas, y las luces de los autos pasaban rápidas, indiferentes a la historia que se estaba reescribiendo en una esquina cualquiera. Antes de despedirse, Enrique se detuvo. Mañana tengo que volar temprano, dijo. Pero volveré. No por negocios. Por ti. Si me permites. Larisa lo miró largamente. Luego asintió. Te esperaré, respondió. No porque lo prometiste, sino porque elegí hacerlo. Enrique dio un paso atrás, como si no quisiera romper el momento con un gesto innecesario. Se despidieron sin tocarse. Sin abrazos. Sin besos. Solo con la certeza inquietante de que algo antiguo había despertado. Mientras se alejaban en direcciones opuestas, ninguno de los dos notó que, en el banco de la plaza, las dos mitades del lazo rojo, movidas por el viento nocturno, habían terminado por rozarse apenas, como si el tiempo, paciente, estuviera preparando el siguiente paso. Preparando el siguiente paso, sin prisa, como si supiera que algunas historias no deben cerrarse de golpe. Larisa caminó hacia su casa con el corazón acelerado y la mente en desorden. Cada semáforo parecía una pausa obligada para respirar. No recordaba la última vez que el pasado le había hablado tan claro. Al llegar, encontró a su madre dormida en el sofá, la televisión encendida sin volumen. La cubrió con una manta y fue a la cocina. Abrió la mano. El lazo rojo seguía allí. Lo dejó sobre la mesa, bajo la luz amarilla, y lo observó largo rato, como si fuera una prueba de que nada de lo ocurrido había sido una ilusión. Enrique, en cambio, no regresó a su apartamento de inmediato. Caminó sin rumbo durante varios minutos, ignorando las llamadas de su asistente. Sentía el pecho ligero, casi vulnerable. No era euforia. Era algo más profundo, la sensación de haber llegado, por fin, a una pregunta correcta, aunque aún no tuviera respuesta. Se detuvo frente a una vidriera oscura y se miró reflejado. Por primera vez en años, no vio al CEO. Vio al niño detrás de la reja. Esa noche durmió poco. Soñó con pan partido en dos, con manos pequeñas, con un lazo que no se rompía aunque el tiempo tirara de él con fuerza. Al despertar, no fue el reloj ni la agenda lo que marcó su ritmo, sino una calma desconocida. Pasaron los días. Enrique volvió, tal como dijo. No con flores extravagantes ni con promesas grandilocuentes. Volvió con cafés baratos en vasos de cartón, con preguntas sinceras, con silencios respetados. Acompañó a Larisa a la farmacia, a la escuela, al mercado del barrio. Aprendió a esperar. A escuchar. A no ofrecer soluciones cuando no se las pedían. Larisa, por su parte, observaba con atención. Desconfiaba del mundo del que él venía, no de él. Le hablaba de su infancia, de las noches en vela cuidando a su madre, de las veces que la vida parecía una pared demasiado alta. Enrique no intentaba derribar esa pared.
Se sentaba a su lado. Una tarde, mientras caminaban por la misma plaza donde se reencontraron, Larisa se detuvo. ¿Por qué me buscaste tanto? Preguntó de pronto. Podrías haber seguido adelante. Olvidar. Enrique pensó un momento antes de responder. Porque hay deudas que no se pagan con dinero, dijo. Y porque, aunque no lo supiera entonces, tú eras el único lugar donde nunca tuve hambre. Larisa cerró los ojos un instante. Aquella frase le atravesó el pecho como una verdad que no se puede esquivar. Con el tiempo, la gente empezó a notar su presencia. Los vecinos murmuraban. Algunos miraban con curiosidad, otros con recelo. Un hombre como Enrique desentonaba en ese barrio. Él lo sabía. Y aún así, volvía. Un día, llevó a su madre a una clínica mejor equipada. Sin anuncios, sin discursos. Larisa se resistió al principio, pero terminó aceptando cuando entendió que no era caridad, sino cuidado. No me debes nada, le dijo Enrique. Esto no es por el pasado. Es por ahora. Larisa empezó a creerle. Una noche, sentados en la cocina, Larisa sacó las dos mitades del lazo y las puso sobre la mesa. He pensado mucho en esto, dijo. Durante años fue un recuerdo. Luego fue una carga. Ahora, no sé. Enrique la miró con atención. No tiene que ser nada, respondió. Puede quedarse así. Ella tomó las dos mitades y las colocó una junto a la otra, sin unirlas. Tal vez no se trata de cerrarlo, murmuró. Tal vez se trata de caminar con ello. Enrique asintió. Eso es lo único que sé hacer ahora. Las semanas se transformaron en meses. Enrique empezó a rechazar reuniones innecesarias. Delegó más. Descubrió que el éxito no se rompía si soltaba un poco el control. Larisa lo veía cambiar, no por ella, sino por algo que ella había despertado. Una tarde lluviosa, Enrique llegó empapado. Larisa le ofreció una toalla. Se rieron. Fue una risa simple, cotidiana, sin peso histórico. Y eso, para ambos, fue nuevo. Nunca pensé que la felicidad sería tan silenciosa, dijo él. Yo nunca pensé que podría confiar sin miedo, respondió ella. No se besaron. No hizo falta. Había algo más importante ocurriendo, la reconstrucción lenta de dos personas que habían sobrevivido de formas distintas al mismo vacío. Enrique recibió una oferta enorme para mudarse al extranjero. La dejó sobre la mesa, sin comentarla de inmediato. Pasaron días antes de mencionarla. No sé qué hacer, admitió al fin. Antes habría dicho que sí sin pensarlo. Larisa lo escuchó en silencio. No te detendré, dijo. Tampoco te seguiré por miedo a perderte. Enrique sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. Eso es exactamente lo que necesitaba oír. Esa noche, caminaron hasta la plaza. El banco seguía allí. Enrique sacó una aguja y un hilo rojo de su bolsillo. Larisa lo miró sorprendida. No para unirlo, aclaró. Solo para reforzarlo. Para que no se pierda. Ella lo observó mientras pasaba el hilo con cuidado, como quien entiende que algunas cosas no se reparan, solo se sostienen. El lazo quedó más firme, pero aún dividido. Se quedaron sentados, hombro con hombro, mirando la ciudad respirar. El futuro no estaba definido. No había promesas imposibles. Solo dos trayectorias que, después de 22 años, habían vuelto a cruzarse, y que ahora avanzaban despacio, conscientes de que cada paso, por pequeño que fuera, tenía el peso de todo lo que había venido antes. De todo lo que había venido antes, y también de lo que todavía no se atrevía a nacer. El viento nocturno se hizo más frío, obligándolos a levantarse del banco. Caminaron sin rumbo fijo, como si la ciudad ofreciera caminos que no exigían decisiones inmediatas. Enrique pensaba en la oferta que había dejado sobre la mesa, Larisa pensaba en lo extraño que era no sentirse sola aún caminando en silencio. Cuando era niña, dijo ella de pronto, imaginaba que crecer significaba entenderlo todo. Ahora sé que crecer es aprender a convivir con lo que no se entiende. Enrique asintió. Yo creí que crecer era no volver a sentir miedo, respondió. Y resulta que el miedo solo cambia de forma. Se detuvieron frente a un semáforo en rojo. Los autos pasaban rápidos, salpicando agua de la lluvia reciente. Enrique miró a Larisa con una atención tranquila, sin urgencia. Tengo miedo de irme, confesó. Y tengo miedo de quedarme esperando el momento perfecto. Larisa lo miró con la misma honestidad. Yo tengo miedo de acostumbrarme a algo bueno, dijo. Porque cuando se va, duele más. El semáforo cambió a verde. Cruzaron. En los días siguientes,
Enrique empezó a dividir su tiempo de una manera que nadie de su equipo entendía del todo. Volaba, volvía, cancelaba compromisos que antes habrían sido intocables. No lo hacía por sacrificio, sino por elección. Descubrió que el mundo no se derrumbaba si él no estaba siempre al centro. Larisa, por su parte, comenzó a mirarlo no como el niño del pasado ni como el hombre poderoso del presente, sino como alguien real, con cansancio en los ojos y dudas sinceras. Eso la tranquilizaba. Una tarde, Enrique la acompañó a la escuela. Los niños lo miraban con curiosidad. Él se agachó para hablar con ellos a la altura de sus ojos, sin condescendencia. Larisa observó desde la puerta y sintió un nudo en el pecho. «Eres bueno con ellos», le dijo después. «Ellos son buenos conmigo», respondió. «Me recuerdan quién fui antes de aprender a esconderme». Larisa guardó esas palabras. Esa noche, mientras cenaban algo sencillo, Enrique sacó la carta de la oferta y la puso sobre la mesa. «No he decidido», dijo. «Pero no quiero hacerlo solo». Larisa leyó en silencio. Era una oportunidad que muchos llamarían irrepetible. Cerró el sobre y lo dejó a un lado. «Si te vas», dijo con calma, «no te pediré que vuelvas. Si te quedas, no te pediré que renuncies a lo que eres». Enrique la miró, sorprendido por la claridad. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué quieres?». Larisa pensó un momento. «Quiero que no nos usemos como excusa», respondió. «Ni para huir ni para quedarnos». Enrique sonrió. Aquella respuesta, lejos de alejarlo, lo ancló más que cualquier promesa. Los días siguieron pasando, llenándose de pequeñas rutinas compartidas. Café por la mañana. Caminadas cortas. Conversaciones que no buscaban resolverlo todo. El lazo rojo permanecía guardado, pero presente, como una palabra que no se pronuncia y aún así se entiende. Una mañana, Enrique recibió una llamada temprano. La oferta tenía plazo final. Cerró los ojos al colgar. No llamó a nadie más. Caminó hasta la casa de Larisa. Ella abrió la puerta con el cabello aún húmedo. «Ven», dijo él. Caminemos. Fueron hasta la plaza, como si ese lugar fuera ahora un punto de referencia silencioso. Se sentaron en el banco. «Acepté la oferta», dijo Enrique finalmente. «Pero con una condición. No me voy del todo». Larisa lo miró, atenta. «Reduciré mis funciones. Viajaré, pero volveré. No quiero construir nada lejos de aquí sin saber que este lugar existe». Larisa respiró hondo. No sonrió de inmediato. «Eso es una decisión grande», dijo. «Y no la hice yo». «Lo sé», respondió él. «Por eso es mía». Ella asintió despacio. «Entonces no te despediré como si te perdiera», dijo. «Te despediré como quien sabe que los caminos pueden cruzarse más de una vez». Enrique sintió un alivio profundo. Antes de irse, sacó el lazo del bolsillo. Lo puso sobre el banco, entre ambos. «No quiero llevármelo», dijo. «Quiero que se quede aquí. Como recuerdo, o como posibilidad». Larisa lo miró. Luego, con un gesto cuidadoso, tomó una de las mitades y dejó la otra. «Entonces no es un adiós», murmuró. «Es una pausa». Se levantaron. Se miraron largo rato. No se abrazaron. No se besaron. La distancia entre ellos no era ausencia, era espacio. Enrique se alejó. Larisa se quedó un momento más en el banco, mirando la mitad del lazo que había quedado allí. Lo guardó en su bolso y se levantó también. Mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, ninguno de los dos sabía exactamente qué forma tomaría el futuro. Pero ambos sabían algo con certeza silenciosa: aquella historia, nacida de un sándwich partido en dos, aún no había dicho su última palabra. La última palabra llegó en silencio, como llegan las cosas verdaderas. Pasaron los meses prometidos, y luego uno más, y otro. Enrique volvió siempre. No como quien regresa a un refugio, sino como quien reconoce un hogar en construcción. Ya no traía prisa en los pasos ni respuestas en los bolsillos. Traía presencia. Y eso, para Larisa, lo cambió todo. Una tarde clara, cuando el calor empezaba a ceder, caminaron juntos hasta la plaza. El mismo banco, el mismo farol. Nada parecía extraordinario, y sin embargo lo era. Enrique se sentó primero. Larisa lo imitó. Entre ambos, el espacio de siempre, ahora menos temido. «He tomado una decisión», dijo él, sin dramatismo. «No voy a dividirme más». Larisa lo miró expectante. «No me voy», continuó. Cerré ese capítulo. No quiero vivir en tránsito cuando lo único que busco es quedarme.
Larisa sintió que el aire se le detenía en el pecho. No respondió de inmediato. Miró los árboles, las hojas, la gente pasando sin saber nada de ellos. ¿Estás seguro?, preguntó al fin. No por mí. Por ti. Enrique asintió. Por mí, repitió. Porque entendí algo tarde, pero a tiempo, el éxito que no se puede compartir en paz es solo ruido. Larisa bajó la mirada. Sacó del bolso el lazo rojo. Luego, con un gesto que sorprendió incluso a ella misma, sacó la otra mitad. Ambas, juntas por primera vez desde la infancia. Yo también tomé una decisión, dijo. Dejé de esperar que el pasado me explicara el presente. Enrique la miró con atención absoluta. ¿Y qué te dice ahora? Larisa sonrió, con una serenidad que no tenía antes. Que no te debo nada. Y que, aún así, te elijo. Enrique cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no había duda, ni miedo, ni promesas imposibles. Solo gratitud. Tomó las dos mitades del lazo y, con manos firmes, las unió. No como símbolo de deuda ni de destino, sino como acto consciente. El nudo quedó imperfecto. Visible. Real. No para atarnos, dijo. Para recorder. Larisa apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. No necesitó palabras. Los días siguientes trajeron cambios que no hicieron ruido. Enrique vendió lo que no necesitaba. Simplificó su vida. Larisa reorganizó la suya. No hubo renuncias heroicas, solo ajustes honestos. Aprendieron a compartir el espacio sin invadirse, el silencio sin huir, el futuro sin imponerlo. Una mañana, Larisa lo acompañó a una charla que Enrique daría en una escuela pública. Cuando habló, no mencionó cifras ni logros. Contó una historia sencilla, la de una niña que compartió su comida sin saber que estaba sembrando un destino. No dijo su nombre. No hizo espectáculo. Solo dejó que la verdad hiciera su trabajo. Larisa lo escuchó desde el fondo, con los ojos brillantes. No por orgullo, sino por alivio. Su gesto, aquel que nadie agradeció, había encontrado sentido sin dejar de ser lo que siempre fue, un acto humano. Al salir, Enrique la buscó entre la gente. Se tomaron de la mano sin pensarlo. Era natural ahora. Nunca te pedí que volvieras rico, dijo ella, caminando a su lado. Solo que no olvidaras. Nunca olvidé, respondió él. Solo tardé en entender. Los años no borraron la marca del hambre, pero la transformaron. En memoria. En cuidado. En elección diaria. El lazo rojo ya no era un amuleto secreto, sino un objeto guardado en un cajón, junto a cosas importantes que no necesitan ser vistas todo el tiempo para existir. Una tarde cualquiera, sentados en la cocina, Larisa lo miró y dijo: ¿Sabes qué fue lo más valioso de todo? Enrique negó con la cabeza. Que nadie nos salvó, respondió ella. Nos encontramos. Enrique sonrió. Comprendió entonces que el verdadero final no era una promesa cumplida ni un amor romántico idealizado. Era algo más profundo y más raro, dos personas completas eligiéndose sin necesidad. El mundo siguió girando. La ciudad siguió siendo dura. Pero en algún lugar de Sao Paulo, una historia nacida de un sándwich partido en dos había demostrado que los actos pequeños, cuando son sinceros, no desaparecen. Se transforman. Regresan. Y, a veces, encuentran su lugar exacto para quedarse.